Nuevamente sean bienvenidos todos ustedes a este nuevo estudio escatológico. Hoy nos toca el estudio número 4. Hemos ya hablado sobre lo que era el fin del mundo, hemos hablado sobre las señales que el Señor mayormente nos dejó en Mateo 24. Y también en el estudio pasado hablamos de las diferentes posiciones que existen con respecto a los acontecimientos futuros. Vimos las diferentes posiciones, la postmilenarista, la amilenarista y la premilenarista. Y bueno, teníamos que inclinar alguna de ellas, pues nosotros creemos que va a haber un milenio literal de nuestro Señor Jesucristo. Y tanto los amilenaristas como los premilenaristas creemos también en la apostasía de la iglesia y en el anticristo. Solamente que los amilenaristas, como ya lo mencioné en el video pasado, lo interpretan de otra manera, pero nosotros lo tomamos en una interpretación histórica, gramática y literal, en el sentido que cuando es literal, en el sentido de que es un hipérbole, en el sentido espiritual cuando es espiritual, en el sentido figurado cuando es sentido figurado. Pero de acuerdo a las señales que el Señor nos dejó, hablamos algo sobre la apostasía, la aparición de falsos maestros, falsos cristos, en Mateo 24. Pero hoy vamos a hablar más hondamente acerca de este término apostasía que solo aparece 2 veces en el griego en el Nuevo Pacto. Así que vamos para este tiempo tenemos 14 puntos y vamos a ver lo que significa esta palabra apostasía. El número 1, la palabra apostasía es una transcripción exacta de la palabra griega apostasía. Así se pronuncia también en el griego. ¿Qué significa traición o revuelta? En el griego clásico era un término de la política. Era la rebelión contra el poder gubernamental. Vamos a ver un pasaje en Génesis 14:4 que nos dice así. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 14º se rebelaron. Esto habla de los reyes de Sodoma y Gomorra y las otras ciudades que eran dominados por los reyes de la Mesopotamia. Si ven, entonces ahí vemos que prácticamente significa apostaron contra ellos, o apostataron contra ellos, mejor dicho, o sea, se rebelaron contra estos reyes. También en segunda de Crónicas 13:6 nos dice así. Segunda de Crónicas 13:6 podemos ver de la siguiente manera. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Jeroboam, quien fue el primer rey ya en el reino dividido, en el reino del norte. Y vamos también por otro pasaje, no vamos a verlos todos. Vamos a Nehemías, capítulo 2, versículo 19 y al 6:6 también lo vamos a ver. Capítulo 2 de Nehemías 19 dice así. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio a nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Pues eso es apostasía, una rebelación contra las autoridades establecidas, no en los diferentes gobiernos. En Nehemías 6:6 también dice así, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Entonces, la palabra apostasía en términos del griego clásico era un término que se usaba en la política. Todo lo que era traición, revuelta, rebelión contra el sistema establecido. Número 2. La palabra griega apostasía es un sustantivo griego, apostasía, y viene de la unión de 2 palabras. Las palabras apo, que significa fuera de, y estasis, que significa colocarse o lugar donde está. Es la negación, es la renuncia, es la deslealtad de la fe. Es estar fuera del lugar de la voluntad de Dios. Y aparecen únicamente estas 2 palabras en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 21, cuando Pablo llega a Jerusalén, ¿no? Los ancianos le preguntan, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés.
diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Aquí aparece por primera vez la palabra apostasía y en el pasaje muy conocido de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que habla del anticristo. Segunda Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida del Señor, el apóstol Pablo dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, estas son las dos únicas ocasiones en que en el nuevo pacto aparece la palabra apostasía. Entonces, es estar fuera del lugar, fuera de la voluntad de Dios, fuera de los requisitos establecidos por Dios. Eso significa apostasía. El sentido bíblico de apostasía es una amplia rebelión contra Dios. Es decir, es no obedecerlo a Dios, ya sea por seguir la idolatría o desviación moral de la ley. Deuteronomio 32:15 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomio 32:15. Moisés les advierte al pueblo de Israel y dice, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Eso es apostasía, ¿sí ve? Menospreció al Dios que lo hizo. Todo lo que nosotros hagamos en contra de Dios, el no estar agradecido con Dios, es prácticamente apostasía. Mira lo que se menospreció la roca de su salvación. La gente que no acepta la invitación de Dios a través del Espíritu Santo es gente apóstata. ¿Ok? Es lo que la Biblia nos enseña. Vamos a Jeremías 2:19, un tiempo de mucha apostasía en Israel, previo a la conquista de los babilonios a Jerusalén y la destrucción del templo. Jeremías capítulo 2, versículo 19 dice así: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Eso es apostasía, ¿no? Por cuanto has dejado a Jehová tu Dios. Daniel 9:9, otro pasaje, vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Si ve, todo Israel prácticamente se había rebelado contra el Señor. Y vamos a ver algunos puntos de esta apostasía. La apostasía o rebelión contra Dios no es nueva, pues vemos que cuando Dios saca a Israel de Egipto, en menos de 100 días, mientras Moisés estaba en la cumbre del monte Sinaí, recibiendo las instrucciones de Dios y todo acerca de la construcción del tabernáculo, los israelitas, ¿qué estaban haciendo abajo? Lo que ustedes ya vieron en la ilustración, estaban fabricando un ídolo, se rebelaron directamente contra Dios. En tan poco tiempo se olvidaron de todas las maravillas que habían sido testigos de parte de Dios contra los egipcios. Hicieron un becerro de oro y lo más triste es que aducían que esos dioses, el becerro que fundieron y todos los ídolos que dejaron impregnado en las rocas, que aún está ese altar ahí en Arabia Saudita, en el verdadero monte Sinaí, todos esos ídolos dibujados ahí y el becerro que estaba sobre esas piedras, sobre ese altar, ellos dijeron que fueron los que los sacaron de Egipto. ¡Wow! ¡Qué ingratitud más grande! Y para colmo, le dice al pueblo, toda la multitud, que era fiesta para Jehová. Bueno, realmente, si nos vamos más atrás a los orígenes de la familia humana, creemos que el primer apóstata fue Caín, porque dio una ofrenda no de acuerdo, fuera del lugar de la voluntad de Dios. No dio de su corazón como lo hizo Abel. Por eso la Biblia dice que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, primero el corazón de Caín y su ofrenda. En cambio vio con agrado a Abel
y su ofrenda, porque Dios primero examina el corazón. Entonces, desde el corazón nace esa apostasía. Lo vemos desde los inicios de la raza humana. Ahora, en Israel es triste que después de haber sido testigos visibles, palpables, de todas las 10 plagas que el Señor envió, de cómo cruzaron el Mar Rojo, cuando el Señor les prometió de que nunca más verían a los egipcios, y efectivamente de ahí los lleva y se quejaban esto que lo otro, y escuchando la voz de Dios, y días previo a esto, momento previo a esta idolatría, a esta apostasía, habían jurado que iban a hacer todo lo que Jehová les mandaba. Pero sin embargo, hicieron esta tremenda aberración, esta apostasía del Señor. Pero, ¿qué fue lo triste? Lo triste es que Israel no aprendió la lección. Ya establecidos en la tierra prometida bajo la dirección de Josué, no dejaron sus dioses paganos, a pesar de la exhortación que Dios les hizo a través de Josué. Josué 24:14 y el 24:15 es un versículo muy familiarizado entre nosotros. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. El 14 dice así, ahora pues, temed a Jehová. Es una orden que Dios estaba dando a través de Josué. Y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Ojo, Josué no está suponiendo que pudieran tener dioses paganos. Les dice claramente, quiten los dioses que están entre ustedes. Es triste. Ya cumplida la promesa en la tierra prometida, el pueblo de Israel no aprendió la lección del becerro de oro. ¿Y ustedes creen que luego aprendió la lección el resto de la congregación de Israel? De ninguna manera. De ahí vinieron el tiempo de los jueces, y en los jueces vemos claramente, como dice la Escritura, que cada quien hacía lo que le daba la gana. Y vemos tanta apostasía en el libro de Jueces, que compraban a un levita para que sea sacerdote por dinero, y aparte el levita tenía terafines, como vemos en la historia de Micaía, y también vemos la historia de levita con su concubina, que fue violada por esta comunidad de la tribu de Benjamín, como ven en la ilustración. Entonces, lamentablemente Israel no aprendió la lección. Prácticamente la vida del pueblo de Israel, desde sus jueces hasta el último rey, Sedequías, fue una historia de apostasía, excepto ciertos tiempos de avivamiento con pocos reyes que hicieron lo recto ante Jehová, como David, incluimos a Salomón también, Josafat, Jotán, Ezequías y Josías, ¿no? Y bueno, ustedes saben toda la historia de jueces, y permítanme solo leer el primer libro que tenemos en nuestra lista de los libros proféticos es Isaías. Y es interesantísimo cómo empieza el libro de Isaías. Mira lo que dice Isaías 2-4. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ojo, se rebelaron contra mí. ¿Se da cuenta? Eso es apostasía. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel, se volvieron atrás. Esa es la triste realidad del dictamen de Dios hacia Israel. El primer libro profético, claro que Isaías no fue el primero en escribirse, posiblemente fue Oseas, Joel, los más antiguos, pero aquí en nuestro orden de nuestra Biblia cristiana lo tenemos a Isaías en el primer orden. Y esa fue la tónica de todos los reyes. Pero también vemos esto acá con los reyes del norte. Jeroboam, el primer rey del reino del norte. Y todos los reyes, si no me equivoco, fueron 19 reyes en el reino del norte, y todos los reyes hicieron lo malo ante Jehová. Fueron en total 19 reyes del norte, y todos hicieron lo malo. Y Jeroboam quedó como ejemplo del mal rey, haciendo lo malo como Jeroboam. ¿Por qué? Porque él temió
de que el pueblo se volviera a Judá e hizo dos altares, uno en el norte en Dan y otro en el sur en Betel, para que los del reino del norte no vayan a Judá. Qué tremenda apostasía que hizo después de que Dios le prometió que iba a tener las 10 tribus y que si él era obediente al Señor, lo iba a respaldar. Y no solo eso, sino que expulsó a todos los sacerdotes y a los levitas del reino del norte y estableció sus propios sacerdotes. Y usted puede decir, bueno, pastor, hoy en día está sucediendo lo mismo. Sí, tristemente sí, ya vamos a llegar a eso más adelante. Entonces vemos a Jeroboam, la apostasía. Todos los reyes del norte de Israel fueron apóstatas siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam. Pero lamentablemente en el reino del sur, Judá, también hubieron reyes malvados como Acaz y Manasés, ¿no? Por ejemplo, segunda de Crónicas 29-19, para hablar solamente una pequeña muestra. Segunda de Crónicas 29-19, dice así. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz. ¿Sí ven? El rey Acaz había desechado todos los utensilios de la casa de Dios cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Ese fue el malvado Acaz. Manasés, que fue el rey que más gobernó en Judá, en el reino del sur, hizo cosas abominables. Al final se arrepintió, pero ya el daño estaba hecho. Número 8. Jeremías. Jeremías, el gran profeta que advirtió de la destrucción a Jerusalén, que se arrepintieran de la apostasía. Pero lamentablemente el rey Sedequías trató de agradar al hombre y no a Dios. Y Israel no obedeció la exhortación de Dios de que antes del quebrantamiento es la soberbia, dice Proverbios 16-18. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Mira lo que dice Proverbios 16-18. Proverbios 16-18 dice así. Literalmente lo que dice ahí en la pantalla. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Pues sí, fueron quebrantados, estaban soberbios, estaban altivos, estaban arrogantes, no querían obedecer. De hecho, el pobre profeta Jeremías sufrió bastante, peligraba su vida, pero Dios le prometió que él no iba a morir, él iba a guardar su vida. Antes de que los babilonios destruyeran el templo y Jerusalén, vivían en completa apostasía. Vamos a leer solo unos cuantos pasajes. Jeremías 8:5, vamos a leerlo para muestra un botón. Jeremías 8:5 dice así: ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? ¿Se dan cuenta? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. 14:7, uno más. 14:7 dice así: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Y usted sabe, el libro de Jeremías, Lamentaciones, habla de todo eso, las consecuencias de la apostasía. Punto número 9. Ahora, eso fue antes de la destrucción del templo. Ya vamos al nuevo pacto. Ahora, ¿qué pasó en el nuevo pacto? La iglesia naciente. ¿Usted cree que no sufrió la apostasía? Sí, lamentablemente. Ya en tiempos de la iglesia batalló, luchó, trató los problemas más graves con la apostasía. Se describía como volver atrás y no seguir a nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 66 y 67. Mire lo que dice. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con nuestro Señor Jesucristo. Fueron apóstatas. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque lamentablemente muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera.
También significa abandonar la fe. Y eso pasó en tiempos de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente. Pablo advierte claramente en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, lo que estamos viviendo, la escatología, los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es lo que estamos viviendo. Y ya vamos a mostrar cómo hemos venido en un ascendente de esa apostasía en la iglesia. La iglesia no ha sido la excepción de ser contaminada con la apostasía. También significa ser arrastrado por el error. Miren lo que dice el apóstol Pedro en 3:17 de su segunda carta. Dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y también es apartarse del Dios vivo, como dice Hebreos 3:12. Es lo que significa apostasía. Hebreos 3:12 dice claramente: mirad, hermanos, que no hay entre ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios viviente. Entonces, apostasia es salir fuera del lugar que Dios quiere que estemos. ¿Y dónde Dios quiere que estemos? Dentro de su perfecta, santa y buena voluntad. Así que todo lo que nos desvíe, eso es apostasía, estar fuera del lugar de Dios. Número 10. Las causas de la apostasía, como en los tiempos pasados, en los tiempos de Israel y en este tiempo, puedan incluir la enseñanza de falsos maestros. Hoy en día vemos muchos falsos maestros. Hoy en día es triste ver, como alguien dijo una vez, no es mi frase, los cristianos evangélicos también hemos levantado papas evangélicos, en donde un personaje, lo que diga él es voz de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Se repite lo mismo que Israel. Isaías 5:13, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, se vuelven como a la iglesia de Corintio. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Kefas, Pedro. Y lamentablemente no escudriñamos la palabra de Dios. Mateo 24:11, el Señor lo advirtió claramente. Eso ya lo vimos en cuando hablamos de las señales de Mateo 24, pero lo vamos a leer. Mateo 24:11 dice así el Señor: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Escuche bien, muchos, no pocos, engañarán a muchos, pero siempre Dios ha guardado un remanente para sí. Allá en Gálatas 1, del 6 al 7, vamos a ver estos pasajes que sí son muy pertinentes. Gálatas 1, del 6 al 7, el apóstol Pablo, entristecido por lo que había pasado con los hermanos de Galacia, que se volvieron atrás, les dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuche bien, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que les perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso sucedió hace 2000 años, sucede en la actualidad. Segunda de Timoteo 2, 17-18, Pablo también a su hijo en la fe Timoteo le dice así: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, de que se desviaron de la verdad, si ve, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Lo mismo ocurre ahora. Si ve, se desviaron, están fuera del lugar donde Dios quiere que estemos. ¿Y qué pasó? Comienzan a trastornar a los débiles, a los que no escudriñan la palabra de Dios. Por eso hay tantas y tantas denominaciones, tantas y tantas cosas, y para muestra les voy a mostrar algunas ilustraciones aquí, fotos reales. ¿Ok? En segunda de Pedro 2, del 1 al 2, Pedro dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y Judas 3:4 nos advierte, todos los siervos del Señor nos advierte, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Contendéis ardientemente, la palabra que se usa ahí en griego es apologética, significa defensa de nuestra fe. Usted como hijo de Dios tiene que defender lo que cree, porque nuestra fe no es una fe muerta, es una fe viva. Ahora, ¿cómo usted defiende lo que cree? Es triste, yo veo, vienen gente de otras sectas, los testigos de Jehová, los mormones o los adventistas, y confunden a los cristianos. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay un analfabetismo bíblico entre nuestro pueblo. Porque más del 95% de las personas que se sienten en una iglesia cristiana evangélica en su vida han leído siquiera una sola vez la Escritura, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Con una sola vez no basta, con 3, con 4 tampoco. Hay que escudriñarla siempre. Aquí en nuestra familia Manuel, la escudriñamos aunque sea una vez al año, todos los años, a repetirla. Ahora que estamos empezando este año, hemos vuelto a leer desde Génesis hasta Apocalipsis hasta el 30 de diciembre. La adopción de una vida de pecado que los herejes promueven, como dice el apóstol Pedro en el versículo 18 y 20 de su segunda carta, capítulo 2, dice así: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hoy en día vemos sectas que dicen, no hay problema, tú eres salvo, siempre salvo, no importa lo que hagas. Eso es apostasía. Versículo 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, como lo advirtió nuestro Señor Jesucristo. También vemos la persecución. En Mateo 24, al 9 al 10, el Señor dijo que iba a haber persecución. En Lucas 8:13, miren lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 13, lo tengo más a la mano ese, dice así, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Muchas personas dicen, oh pastor, pero fulano venía a la iglesia y ya no viene o ya no está en los caminos del Señor. Nunca fue salvo. ¿Por qué? Porque llega la prueba y se apartan. No tenía raíces. Tenemos que estar enraizados en el Señor, como dice claramente Juan capítulo 15. Y también vemos que puede haber la tentación satánica. Primera de Pedro 5:8 dice claramente que Satanás anda como que como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, esto no es para los inconversos, eso es para nosotros. Las cartas de Pedro y todos los que escriben los hermanos es para la iglesia. Los inconversos no van a ser devorados por Satanás porque ya están devorados por Satanás. Le pertenecen a él, como dice primera de Juan 5:19. Así que a todos aquellos que andan así tambaleando, pues los débiles en la fe, o que no están enraizados, porque no han sido salvos realmente, pues van a sucumbir y su peor estado va a ser, el postrer estado va a ser peor que el primero, como dice la Escritura. Número 11, tristemente, vemos desde un tiempo atrás, ya, de hecho, hermanos queridos, a través de la historia de toda la iglesia, desde Pentecostés hasta ahora, ha habido apostasía. ¿Ok? Pero en los últimos tiempos ha habido un grado de apostasía que va llegando a un nivel ya que es tan descarado, por así decirlo. Entonces la iglesia ha venido cayendo en una profunda apostasía en la que ya no hay diferencia entre uno llamado cristiano, entre comillas, y un inconverso.
Es triste ver las realidades de las estadísticas en las que vemos el porcentaje de divorcios entre los inconversos y los cristianos es casi paralelo. Es triste. Hasta el punto que algunas personas, escúchenme bien, rechazan fuertemente la iglesia, y esa es la característica de la iglesia final, como lo menciona el mensaje a la iglesia de la Odisea. Estamos viviendo la última iglesia, la última etapa de la iglesia apóstata, la iglesia que cree que está adorando al Señor. Mire lo que dice Apocalipsis 3, 14 al 19. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el final, si ves, el amén sí es el final, el testigo fiel para poder dar el veredicto y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Sí ves? Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices en la iglesia actual, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable. ¡Wow! Es fuerte. Pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso, y la palabra final del Señor, hago eco fuerte de ella. Arrepiéntete, iglesia, de eso. ¿Ok? Es triste lo que vemos hoy en día. Mire, ¿qué ven ahí? Pastor, parece un volcán en erupción por la noche. No, es un concierto cristiano. ¿Usted puede creer? Ahí está, mire. Aquí en Estados Unidos, los New Boys. Y esa plataforma redonda donde el baterista toca, se levanta y el baterista queda como en una forma perpendicular. Y ustedes pueden ver todo eso. Es triste cómo hemos reemplazado la palabra de Dios por todos estos entretenimientos mundanos. Miren, ¿eso qué es? Supuestamente una iglesia. Ustedes ven, ahí está la cruz, una iglesia, luces, discoteca. Yo, cuando andaba en el mundo, visité muchos de estos lugares llamados discotecas. Y no me venga a decir a mí que eso es una iglesia. Tiene que haber una diferencia. Somos hijos de luz, no de las tinieblas. O eres frío o eres caliente, dice la Escritura. Nos llaman legalistas, que nos llamen legalistas. Hoy en día esa es la justificación de los apóstatas, por no seguir las Escrituras. ¿Ok? Miren esto otro. Así es. Discotecas, ustedes ven, así era yo en las discotecas, tenía que a veces hasta usar linterna para poder ver a las personas. Lo mismo se ve aquí en iglesias. Estos son iglesias. Miren, hasta bailes, danza y toda vaina, todo entretenimiento que se ve ahí. Y también falsos doctrinas, ¿no? El famoso grupo G12, Restauración Apostólica, que yo decreto, yo le ordeno a Dios, ven y pide a Jesús tu milagro, y tantas aberraciones, como por ejemplo un pastor en África que camina sobre los feligreses, y más aberraciones asquerosas que se ven. Perdónenme la expresión, mis amados hermanos, pero es la triste realidad. Eso es lo que estamos viviendo, una apostasía total, falsos maestros, falsos canales, Cash Luna, un falso siervo de Dios, dándole orden, llamando a Jehová Junior, dándole órdenes al Espíritu Santo. Nosotros somos los esclavos que recibimos las órdenes de Dios y debemos obedecer. Él es el amo, Él da las órdenes, nosotros tenemos que obedecer. Acá el canal de enlace donde dice primero tu dinero y después la bendición. Todo es dinero ahora, ¿sí? Acá también Joel Austin, toda esa gente, Guillermo Maldonado, todos ellos, aún Dante Gebel, todos ellos son maestros fraudulentos, los falsos apóstoles lobos, como le llaman aquí en esta aquí. Tantos hombres. Y lo más triste es ver cuántos miles de personas lo siguen.
se cumple la escritura. Engañarán a muchos. Es la triste realidad. También vemos aquí, miren, aquí está Joel Osteen, tantos y tantos falsos. La señora esta Méndez, que inventó una pañoleta de la unción y otras cosas más. Es triste ver cómo la gente sucumbe ante la ignorancia por falta de escritura. Y mucha gente no cree por eso en el Evangelio y nos cataliza o nos categoriza a todos los pastores por igual. Estafadores, ladrones, delincuentes. Por eso, mire este libro. Dios sí, la iglesia no. ¿Ok? De Morris. Hay otro libro que yo lo leí cuando estudiaba mi maestría. Jesús me convence, pero no la iglesia, de Dan Kimball. Esa es la triste realidad. Hay personas que pudieran estar respondiendo al llamado del Señor en forma honesta, pero lamentablemente van a iglesias equivocadas y de ahí no quieren volver más a ninguna iglesia porque creen que todas las iglesias son iguales. Esa es la triste realidad, la apostasía. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para contrarrestar la apostasía? Mira la ilustración y tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Vemos las consecuencias graves de la apostasía. Hebreos 6, del 4 al 8, dice así. Hebreos 6, versículos 4 al 8 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pues eso es lo que la consecuencia de todos los apóstatas. Son como espinos que está próxima a ser maldecida, a resistir la ira de Dios y ser quemada en el lago de azufre y fuego por la eternidad. El antídoto contra la apostasía es perseverar en el Señor. Juan 15 del 4 al 8, el Señor dice claramente, ¿no? Separados de mí nada podéis hacer, porque separados de mí no podéis llevar fruto, pero unido a mí lleváis mucho fruto. Y esa es la característica del verdadero Hijo de Dios. Los frutos, como dice el Señor claramente en su palabra. Juan 15, voy a leer solamente los versículos 7 y 8, que dice así. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si debéis permanecer, no estar fuera de mi lugar. Y pedid todo lo que queréis y os será hecho, pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esa es la característica de todo hijo de Dios. Filipenses 4:1 dice también así el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amado, firmes, no movernos de su lugar, firmes. Lo mismo dice en Efesios capítulo 6, para estar firme en el día malo, tomar toda la armadura de Dios, ¿ok? Retener la doctrina apostólica, segunda de Tesalonicenses 2:15. Ojo, la doctrina apostólica. Amados, no existe doctrina bautista. En la Biblia no dice eso. En la Biblia no dice que hay doctrina pentecostal, doctrina metodista, doctrina nazarena, doctrina presbiteriana. Dice la doctrina de Cristo y es la que preservaban los apóstoles en la doctrina apostólica. Según de Tesalonicenses 2:15, el apóstol Pablo nos dice así. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Se dan cuenta? La doctrina de Cristo. Retener la confianza en Dios. Hebreos 3:14 dice así. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio.
Ahora, es muy importante entender que el verdadero Hijo de Dios va a permanecer hasta el fin. Y como dice el apóstol Pedro, tenemos que resistir al diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 9 al 10. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y resistir al diablo, exhortándonos los unos a los otros a permanecer en la fe, como dice el gran capítulo de Hebreos 13 de todos los héroes de la fe, como así se le llama. ¿Ok? Número 13. De la misma manera que le sucedió a Israel en su quebrantamiento, antes de la venida de Cristo, habrá una rebelión contra Dios. Así como pasó en tiempo de Jeremías, lo mismo está ocurriendo en la actualidad. Cuando venga el Señor, inclusive Él dice en el Evangelio de Lucas, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, la iglesia en este momento en general es una iglesia apóstata. Hay un remanente y deseamos que usted sea parte de ese remanente universal, porque Dios conoce los corazones de cada uno. ¿Ok? Pero la Biblia lo dice claramente. Estamos viviendo la apostasía, el abandono, la apariencia de devoción o la apostasía de la fe, como lo vemos en muchos pasajes de las Escrituras. Primera de Juan, vamos a leer 2, 18 al 19. Primera de Juan 2, 18, 19 dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. En tiempo de Juan, al final del primer siglo, ya habían muchos falsos pastores, maestros y aún proclamados cristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí es clara la palabra de Dios. Cuando una persona que se hace llamar cristiano, un hermanito, peor uno que se haga llamar líder de la iglesia, abandona su iglesia porque se está enseñando lo que la Biblia enseña, pues no eran de nosotros. O sea, es un apóstata. Lo dice claramente la Escritura. ¿Okay? También el libro de Judas, todo el libro de Judas es una advertencia. Versículo 4 ya lo vimos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente en los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres inicuos, impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Los versículos del 10 al 19. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Qué fuerte lo que el Señor dice! Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, ¿se dan cuenta? Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Miren la redundancia, tanta impiedad, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, no de acuerdo a la voluntad de Dios, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían claramente que en el postrer tiempo habrá burladores,
que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu Santo. Es clara la palabra de Dios. Y por último, sabemos que estamos en los últimos tiempos. La nueva visión que se está armando ahora, ¿sí? Prepara el camino para el clímax de la apostasía, que es el anticristo. El clímax de la apostasía será cuando se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, quien va a hacer la abominación, como la hizo Antíoco IV Epífanes en el templo de Jerusalén. El anticristo mundial lo va a hacer también muy pronto. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover, si ven, no sean apóstatas, no se salgan del lugar, no se dejen de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, sino ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, aún, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá que el día del Señor, sin que antes venga la apostasía. Ya la estamos viviendo, así que la venida del Señor, la reunión con Él, su segunda venida, estamos a las puertas. Y se manifieste el hombre de pecado. Es lo que nos falta, que se manifieste el anticristo. ¿Ok? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, mire lo que va a hacer. El clímax de la apostasía, se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amados, es la triste realidad que estamos viviendo. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, por el sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario, por usted y por mí, yo le animo, en el nombre del Señor. A mí no me crean nada. Por favor, lea la Biblia. Devórese la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Subrayela, escríbela. Una vez, 2 veces, 3 veces, todos los años. Entonces usted va a tener claramente el filtro de la palabra de Dios para que cuando usted escuche a cualquier persona que se pare en un púlpito o que aparezca por las redes sociales, usted pueda discernir si esa persona está diciendo lo que es el lugar de la Biblia o está haciendo apóstata, está fuera del lugar de la Biblia. Así que yo le animo en el nombre del Señor que al inicio de este año usted se proponga este año 2024 leerse toda la Biblia. Si usted tiene cualquier inquietud, cualquier duda, aquí está este servidor para poderle responder, no lo que dice Pastor Clever, no lo que dicen los bautistas, sino qué dice la Biblia, qué dice la Biblia, qué dice la Biblia. Que Dios me lo bendiga rica y grandemente. Amén.